Extiende tu mano ahora mismo. Tócala con la otra. ¿Sientes tus dedos fríos como un hielo, aunque haga calor? Ahora corre al espejo y mira tus cejas. Fíjate en la colita, la parte final de la ceja. ¿Está despoblada? ¿Se te cayó el pelo ahí? Si dijiste que sí y además engordas con el aire aunque comas poco, cuidado, no es la edad ni es que seas flojo. Tu motor interno se apagó. Los médicos te dicen que tus exámenes están normales, pero tú te sientes fatal. En este video voy a revelarte por qué tu tiroides te está gritando auxilio y te daré mi protocolo de 2 pasos con ingredientes naturales para encender ese motor hoy mismo. Bienvenidos a Salud con Sabiduría. Yo sé lo frustrante que es, mi gente. Vas al doctor, te sacan sangre, miran un papel y te dicen, señora, usted está perfecta, eso es estrés. Váyase a dormir. Pero tú sabes que no. Te levantas más cansada de lo que te acostaste, se te cae el cabello a puños y sientes una tristeza que no es tuya. No estás loco, no estás roto, solo te falta el mapa correcto. Hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice sobre la tiroides. Si quieres recuperar tu energía, escribe abajo merezco sanar. Empecemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en este vídeo? Hoy vas a aprender a entender mejor a la tiroides y a descubrir cómo esta pequeña glándula, cuando se desajusta, puede afectar tu energía, tu peso, tu estado de ánimo e incluso tu cabello. También vamos a ver por qué a muchas personas les dicen que todo está bien, aunque en el fondo no se sientan así, incluso después de hacerse exámenes de tiroides. Quiero explicarte con calma y de forma clara qué pasos sencillos y concretos puedes empezar a hacer desde hoy. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque te daré una explicación completa. Te mostraré qué cosas es importante revisar y cuáles son los exámenes que vale la pena pedir para que nada de esto vuelva a pasar desapercibido. Todo con un solo objetivo: ayudarte a cuidar y activar tu tiroides de manera adecuada, porque de ella depende en gran parte tu metabolismo y cómo te sientes cada día. Llevo más de 15 años acompañando a pacientes en su proceso de salud, ayudándolos a volver a sentirse ellos mismos, a recuperar esa chispa de la vida que a veces se va apagando. Y muchas veces, cuando por fin vamos con calma a la causa de la causa, logramos entender qué es lo que realmente está pasando, descubrimos que la tiroides llevaba tiempo tratando de avisar casi en silencio, con pequeños susurros. Si sientes que tu cuerpo parece ir en tu contra, quiero que sepas algo importante: esto le pasa a muchas personas. Respira tranquilo, respira tranquila. No estás solo, no estás sola y no estás roto. Lo único que ha faltado es tener el mapa, la guía para entender lo que tu cuerpo necesita. Por eso vamos a empezar juntos, paso a paso. Ahora, hablemos de la tiroides. Puedes imaginarla como un termostato, como un regulador de la velocidad del cuerpo. Es una glándula pequeña, con forma de mariposa, pero tiene una gran responsabilidad: ayuda a decidir qué tan rápido o qué tan lento funciona todo. Participa en el metabolismo, en cuánto gasta el cuerpo y cuánto guarda, como si administrara el presupuesto diario. También influye en la temperatura corporal, en la digestión, en la claridad mental, en la memoria, en el estado de ánimo y en los niveles de energía. Incluso tiene relación con la frecuencia del corazón y con la forma en que el cuerpo usa el oxígeno. Y no solo eso, también interviene en el recambio de las células. Por eso, a veces uno nota que las uñas ya no crecen como antes, o que el cabello parece detenido, más fino, sin fuerza. Cuando la tiroides funciona bien, uno se siente más liviano, más enfocado, como si todo avanzara en armonía. Pero cuando se desajusta, todo empieza a ir más lento, más pesado, menos eficiente. Por eso quiero proponerte algo sencillo. Ve contando cuántas de estas cosas te pasan con frecuencia: cansancio que no desaparece ni siquiera después de dormir, aumento de peso, mucha dificultad para bajarlo, ansiedad o tristeza sin una razón clara, sensibilidad al frío, manos y pies fríos, caída del cabello o un cabello que ya no crece como antes, e incluso cejas que se ven más delgadas o que empiezan a caerse en los extremos. Algunos de estos síntomas también podrían deberse a otras causas, como una infección u otro problema de salud que no vamos a tratar en este video. También es común ver estreñimiento o una digestión muy lenta, mujeres que empiezan a tener ciclos menstruales irregulares o más dolorosos cuando antes no lo eran, piel muy seca,
una sensación de niebla mental o una disminución del deseo sexual. Si al contar notas que 3 o más de estos puntos te pasan con frecuencia, es posible que tu tiroides esté pidiendo ayuda. Y eso es algo importante de tener en cuenta. Muchas veces me ocurre que los pacientes llegan a consulta y me dicen, doctor, me pasa esto, esto y esto otro. Y en medicina hay una frase muy bonita que dice que el paciente ya nos está dando el diagnóstico. Por eso es tan importante escuchar con atención. Entonces surge la pregunta, ¿por qué a veces te dicen que todo está normal cuando tú no te sientes bien? Aquí es donde aparece un pequeño cuello de botella. A la mayoría de las personas solo les solicitan un examen llamado TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona se produce en el cerebro y es la que le da la orden a la tiroides para que funcione. El problema es que los rangos que se consideran normales suelen ser muy amplios. La mayoría de los laboratorios reportan valores normales entre 0,5 y 4,5 porque se basan en promedios de grandes poblaciones. Sin embargo, desde un enfoque más funcional, hay estudios que sugieren que cuando la TSH supera aproximadamente 2,5, ya podría estar indicando que la tiroides no está funcionando de la mejor manera. Puede sonar confuso, pero piensa en esto, la TSH es como una voz que le da órdenes a la tiroides. Si esa voz tiene que gritar muy fuerte es porque la tiroides no está respondiendo bien. En general, un rango más óptimo suele estar entre 0,5 o 1 y 2,5, aunque siempre es algo que debe hablarse y revisarse con tu médico. Principalmente dos hormonas T4 y T3. La tiroides fabrica más cantidad de T4 y una menor de T3. La diferencia es sencilla, la T4 es una forma inactiva y la T3 es la forma activa, la que realmente trabaja en el cuerpo. Además, hay otro punto importante que no debemos olvidar: los anticuerpos. En algunas personas el sistema de defensas se confunde y en lugar de proteger empieza a atacar a la tiroides o incluso a las proteínas que transportan las hormonas tiroideas en la sangre. Imagínalo así: si atacamos al vehículo que lleva las hormonas por el cuerpo, es lógico que esas hormonas no puedan. Entonces, esa hormona que produce la tiroides no siempre va a funcionar bien por sí sola. Es importante recordar que la T4, que es la que se fabrica en mayor cantidad, necesita transformarse en T3 para poder actuar de verdad. Y esa conversión no ocurre en un solo lugar. Parte se convierte en la misma tiroides, otra parte en el hígado y otra en el intestino. Por eso, si el intestino no está bien, ese proceso puede fallar. Si el hígado no está funcionando como debería, también puede fallar. Además, para que esa transformación se dé correctamente, el cuerpo necesita ciertos apoyos, vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a que la T4 pase de su forma inactiva a su forma activa. Por eso, cuando a una persona le indican un medicamento para la tiroides, lo que generalmente recibe es T4. ¿Eso garantiza que el cuerpo la convierta en T3? No necesariamente. Hay otros factores, especialmente del estilo de vida, que pueden interferir en ese proceso, y uno de los más importantes es el estrés. Por eso vemos a muchas personas que van de consulta en consulta. Los exámenes salen bien, el médico revisa los resultados y dice que todo está en orden, pero la persona sigue sintiéndose muy mal. Y muchas veces esto ocurre porque no se están solicitando los estudios correctos o completos. Por eso, hoy vamos a hablar de las causas más frecuentes, de qué cosas puedes empezar a hacer desde ahora y de cuáles son los exámenes que vale la pena pedirle a tu médico para comenzar a trabajar de forma más adecuada. Una de las causas más comunes hoy en día de que la tiroides no funcione bien es la falta de nutrientes. Piensa en el cuerpo como en un motor. Si le faltan piezas, ese motor no puede trabajar correctamente ni producir lo que debe. Lo mismo ocurre con las hormonas. Si no le damos al cuerpo lo que necesita, la tiroides no puede fabricar hormonas de buena calidad. Para que la tiroides funcione bien, necesita varios nutrientes clave. El yodo es una materia prima fundamental, pero también son importantes el selenio, el zinc, el hierro, el magnesio y vitaminas como la A, la B2 y la D. Además, las proteínas son esenciales porque dentro de ellas hay un aminoácido llamado tirosina, que junto con el yodo se utiliza para formar la tiroxina, que es la hormona T4. Por eso,
es tan importante comer en cantidad suficiente y con buena calidad. Si no consumes suficientes proteínas o si faltan grasas saludables como los omega 3, el cuerpo simplemente no tiene con qué trabajar. Entonces, ¿qué conviene incluir en la alimentación? Buenas fuentes de proteína como carne, pollo y pescado. También es útil consumir nueces, que aportan selenio y zinc, la yema del huevo, las verduras de hoja verde y las verduras crucíferas. Estos alimentos son aliados importantes para la salud de la tiroides. Ahora bien, ¿qué exámenes puedes conversar con tu médico para evaluar todo esto? Es útil revisar la ferritina, que muestra cómo están las reservas de hierro, el hierro sérico y la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro en la sangre. También se pueden medir los niveles de zinc, vitamina D, vitamina B12 y ácido fólico. Un perfil lipídico ayuda a ver cómo está la inflamación y el manejo de los carbohidratos. Incluso el ácido úrico puede aportar información, ya que niveles elevados pueden afectar la tiroides, y a veces una tiroides alterada también puede elevar el ácido úrico. Son aspectos que se relacionan entre sí y vale la pena revisar con calma. La segunda causa más frecuente es el estrés crónico, es decir, mantener el cortisol elevado durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? El cortisol dificulta que la hormona T4 se transforme en T3, que es la forma activa que el cuerpo realmente utiliza. Además, incluso cuando la T3 está presente, el estrés puede hacer que los lugares donde esta hormona debe actuar, que llamamos receptores, no respondan bien. Hay otro detalle importante. Para producir cortisol, el cerebro libera una señal que se fabrica en la misma zona donde se produce la TSH, que es la hormona que estimula la tiroides. Cuando esa señal está elevada por estrés constante, el cuerpo puede producir más TSH de lo normal, aunque la tiroides esté funcionando correctamente. Esto puede llevar a confusión, porque una TSH alta puede hacer pensar que la tiroides está fallando, cuando en realidad el problema principal es el estrés. Por eso es fundamental hablar con calma con los pacientes y ver el contexto completo. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Si el estrés está afectando tu tiroides, es importante incorporar pequeños momentos de respiración consciente. Una técnica sencilla es la respiración en 4 tiempos. Inhalar durante 5 segundos, sostener 5 segundos, exhalar 5 segundos, volver a sostener 5 segundos y repetir. Con solo 2 o 3 minutos ya puede ser de ayuda. También es importante exponerse a la luz del sol por la mañana y por la tarde, organizar el día en bloques, mantener el enfoque, pero sin olvidar hacer pausas, salir a caminar y permitirte momentos de descanso. La lectura, la gratitud, la meditación, compartir con la familia y desconectarse un poco de las pantallas también ayudan mucho. ¿Y qué estudios puedes conversar con tu médico? Una opción es medir el cortisol en saliva en distintos momentos del día. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche, para ver cómo se comporta a lo largo del día. También se puede evaluar la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, y otra hormona relacionada llamada DHEAS. Además, hoy en día es posible medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya sea en un laboratorio o con algunos relojes o dispositivos que muchas personas ya utilizan. La causa número 3 de una tiroides alterada es el intestino inflamado o permeable. Una parte importante de la 3 se activa en el intestino, gracias a la microbiota. Cuando hay disbiosis, SIBO, enfermedad celíaca o uso prolongado de medicamentos para el estómago, esta conversión se afecta. Dar más hormona no soluciona el problema si el intestino no está bien. ¿Qué puedes hacer? Reducir ultraprocesados, aumentar la fibra, incluir alimentos fermentados como kéfir o chucrut y revisar con tu médico si realmente necesitas seguir tomando estos medicamentos por tanto tiempo. También puedes pedir estudios para evaluar inflamación intestinal, pruebas de aliento para disbiosis y análisis para descartar enfermedad celíaca. Cuidar el intestino es una parte clave para cuidar la tiroides. La cuarta causa tiene que ver con la autoinmunidad, lo que conocemos como la enfermedad de Hashimoto.
Esto ocurre cuando el sistema de defensas, que debería protegernos, se confunde y empieza a atacar a la propia tiroides. Cuando pasa algo así, el impacto puede ser importante. No siempre existe una sola causa clara, pero sí hay factores que suelen estar relacionados. Entre ellos se encuentran algunas infecciones, sobre todo las virales, desequilibrios en el intestino, el consumo de gluten en personas sensibles, niveles bajos de vitamina D o situaciones de exposición prolongada a tóxicos. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer desde hoy? Es fundamental reducir el estrés, darle prioridad al descanso y al sueño y revisar tus niveles de vitamina D para saber si necesitas corregirlos. También es importante asegurarte de consumir suficiente selenio, cuidar tu intestino, ayudar a recuperar la microbiota y fortalecer la barrera intestinal. Siempre que sea posible, conviene disminuir la exposición a tóxicos en la vida diaria. Desde el punto de vista médico, es importante evaluar el perfil completo de la tiroides. Esto incluye solicitar los anticuerpos específicos contra la tiroides, que tu médico sabrá identificar. Además, en algunos casos puede ser útil revisar otros estudios, como la ferritina, los anticuerpos antinucleares y otros marcadores relacionados con procesos autoinmunes. Todo esto ayuda a tener una visión más clara y a tomar decisiones con mayor cuidado. Número 5. Los tóxicos. Aunque no deberían formar parte de nuestra vida, hoy están muy presentes. Hablamos de sustancias como el BPA y otros compuestos del plástico. Aunque un producto diga libre de BPA, sigue siendo plástico y con el uso se va desgastando y termina en nuestra comida. Los microplásticos son un problema serio. También influyen otros tóxicos como fetalatos, pesticidas y metales que pueden alterar procesos importantes del cuerpo. ¿Qué puedes hacer desde hoy? Tomar agua filtrada, reducir al máximo el plástico en la cocina, usar madera o acero inoxidable, cambiar sartenes antiadherentes por hierro, acero o cerámica y tener cuidado con cosméticos y maquillaje. Si es necesario, tu médico puede pedir análisis de metales tóxicos en sangre u orina. Evita pruebas sin base científica. Y no olvides revisar posibles exposiciones en casa, en el ambiente o en el trabajo. Pequeños cambios diarios pueden marcar una gran diferencia. La sexta causa tiene que ver con ciertos hábitos de la vida diaria que sin darnos cuenta pueden estar afectando a la tiroides. Hablamos de errores bastante comunes, como llevar dietas muy bajas en proteínas, mantener durante mucho tiempo una alimentación con muy pocas calorías, hacer ejercicio en exceso sin darle al cuerpo el tiempo suficiente para recuperarse, o dormir mal de forma constante. Con el paso del tiempo, todo esto termina generando carencias de nutrientes, más estrés para el organismo y desequilibrios en el intestino. Son efectos que no siempre vemos de inmediato, pero que poco a poco pueden alterar el funcionamiento de la tiroides. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer desde hoy? Asegurarnos de consumir suficiente proteína, aumentar la cantidad de fibra en la alimentación, aprender a regular el ejercicio entendiendo que más no siempre es mejor, y darle al cuerpo el descanso que necesita para repararse. Establecer rutinas nocturnas, cuidar el sueño y respetar los tiempos de recuperación. También puede ser muy útil revisar cómo está tu composición corporal para entender cuánto ejercicio te conviene hacer, en qué aspectos poner un poco más de atención y en cuáles bajar el ritmo. Con estudios adecuados, como un análisis DEXA, se puede evaluar esto junto con otras pruebas importantes, una curva de glucosa, una curva de insulina, un perfil tiroideo completo, el perfil de grasas en sangre y la función del hígado. Y esto último es clave, porque una gran parte de la hormona T4 se convierte en T3 justamente en el hígado. Así que sí, cuidar el hígado es fundamental para la salud de la tiroides. Muchas personas dicen, bueno, entonces voy a empezar a tomar suplementos. Y aquí quiero ser muy claro y cuidadoso, todo debe personalizarse y hacerse con acompañamiento médico, porque no todos necesitamos lo mismo. En algunos casos, el selenio puede ser útil, especialmente en la forma de metilselenio. El zinc también puede ayudar, preferiblemente en formas como el picolinato o el bisglicinato. El magnesio puede ser beneficioso si se usa en formas como citrato, glicinato o malato.
A veces alguien pregunta por el treonato, pero ese tipo de magnesio se utiliza más para el cerebro, no tanto para este proceso. La vitamina D3 suele ser una gran aliada, y lo ideal es mantener niveles adecuados, generalmente entre 40 y 100, siempre revisados con análisis. Otro nutriente que me gusta mucho es el mioinositol, que es la forma más común del inositol, y suele usarse en dosis aproximadas de 1 a 2 gramos al día. Los omega 3 también pueden aportar muchos beneficios. En cuanto al hierro, solo debe usarse si realmente hay niveles bajos o una ferritina muy disminuida, y siempre revisando si el problema es de absorción. Hay personas que necesitan yodo, sí, pero un exceso de yodo puede empeorar la situación, sobre todo si existen anticuerpos positivos, por lo que hay que tener mucho cuidado. Y como suele pasar alrededor de la tiroides existen muchos mitos. Uno de los más comunes es pensar que si la TSH está normal, entonces todo está bien. Esto no siempre es cierto y ha generado mucha confusión. También se dice que las verduras crucíferas están prohibidas porque dañan la tiroides. Y eso no es verdad, al contrario. Pueden ser grandes aliadas. Otro mito es creer que con problemas tiroideos la única solución es comer menos. Y eso tampoco es correcto. Incluso se dice que una persona con problemas de tiroides nunca puede ayunar. Y eso no es así. Todo depende de la causa, si el problema viene del estrés o de la falta de nutrientes. Ayunar no sería lo adecuado. Por eso siempre es importante mirar el contexto completo y escuchar al cuerpo con atención. Si una persona tiene un problema de tiroides por autoinmunidad y quiere cuidarse bien, ¿debería ayunar? La respuesta es depende. Todo hay que verlo con calma y en su contexto. Existe un mito muy común: tómate la levotiroxina y ya. Eso es todo. Y no siempre es así. He visto muchas personas con problemas tiroideos que en realidad tenían deficiencias de nutrientes. Cuando se corrigen los minerales, la alimentación, el descanso y el estilo de vida, muchas cosas empiezan a mejorar. Ahora bien, una duda muy frecuente es: si tomo el medicamento y hago cambios, ¿puedo dejarlo? Eso solo lo puede decidir tu médico. Nunca es buena idea suspender un tratamiento por cuenta propia. La levotiroxina es un medicamento seguro, con muchos estudios detrás. No es mala. Hay personas que pueden bajar la dosis o incluso dejarla, y otras que no. Cada cuerpo es distinto. Siempre hay que buscar ayuda profesional, especialmente si aparecen síntomas como cambios bruscos de peso, caída repentina del cabello, palpitaciones, temblores, insomnio fuerte, problemas de fertilidad, anticuerpos positivos o un bulto en el cuello. La tiroides puede estar trabajando muy lenta o muy acelerada y los síntomas pueden ser muy diferentes. Mientras tanto, hay cosas sencillas que puedes hacer cada día: tomar un poco de sol, cuidar los minerales, usar suficiente sal, hidratarte bien, respirar con calma, comer buena proteína y fibra, moverte a lo largo del día, agradecer y dormir bien. Y cuando vayas al médico, es importante saber qué estudios pedir: TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpos tiroideos, hierro, ferritina, transferrina, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D y zinc. Siempre hazlo acompañado de tu médico. Puedes empezar con exámenes básicos como la curva de glucosa, la curva de insulina y el perfil lipídico. En casos más avanzados, el médico puede pedir estudios de inflamación, algunas pruebas intestinales, cortisol y metales, según sea necesario. En el día a día, recuerda algo muy importante: evita el plástico en la cocina siempre que puedas. Prioriza alimentos sencillos y reales: nueces de Brasil, buen pescado, buena proteína y suficiente fibra. Muévete, entrena con calma y constancia. Cuidar la tiroides desde la forma de vivir sí es posible. Y quiero que lo tengas claro: tú no estás roto. La tiroides es muy sensible, como un termostato delicado. Responde a lo que le das y también a lo que le quitas. ¿Qué puedes hacer hoy? Empezar por lo simple: eliminar lo que no te ayuda, aplicar estas recomendaciones y acudir a tu médico. Pídele el panel de estudios del que hablamos y, si ya lo tienes, llévaselo para revisarlo juntos. Antes de irte, déjanos tus comentarios y tus preguntas. Gracias a eso creamos contenido pensado especialmente para ti.
Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita para avisarte cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te mando un abrazo grande, estés donde estés. Gracias y nos vemos pronto.